dueño encubierto vuela en su propia aerolínea se detiene en seco cuando escucha a dos pasajeros detrás de él. Ethan Caldwell había pasado años construyendo un imperio en los cielos. Hoy estaba a punto de ver qué tan alto o qué tan bajo realmente volaba su aerolínea. El CEO de Caldwell Airways, una de las aerolíneas más exitosas del mundo, tomó su asiento en clase económica rodeado de pasajeros desprevenidos, sin detalles de seguridad, sin trato de primera clase. Nadie lo miró dos veces. Así era exactamente como lo quería. Durante meses había estado escuchando rumores de un servicio al cliente en declive, empleados frustrados y una cultura laboral tóxica supurando bajo el exterior brillante de su aerolínea multimillonaria. Sus ejecutivos siempre insistieron en que todo estaba bien, pero Eisen había construido esta empresa de la nada. Nunca confió en los informes cuando sus instintos le dijeron lo contrario, así que tomó una decisión. Iría de encubierto, un nombre falso, una reserva al azar, un simple asiento de clase económica. Si había problemas en su aerolínea, estaba a punto de experimentarlos de primera mano. Lo que no esperaba, sin embargo, era que una simple pelea lo cambiaría todo. Eisen apenas tuvo tiempo de acomodarse en su asiento cuando una voz tranquila y ansiosa llamó su atención detrás de él. No puedo creer que esto esté pasando. Debería haber llegado antes. Era una mujer joven. Su voz era apenas un susurro, pero estaba cargada de emoción. El tono impactó inmediatamente a Eisen. No era solo frustración, era miedo, desesperación. Una segunda voz, mayor y más firme, respondió con tranquilidad. Estás haciendo lo mejor que puedes, eso es todo lo que cualquiera puede pedir. Eisen no era del tipo que escucha a escondidas, pero algo en su conversación lo atrajo. Pasajera 1. Sarah Calewa, 26 años, volando en el último minuto después de que su padre sufriera un derrame cerebral esa mañana, apenas había logrado conseguir un boleto, gastando dinero que no podía permitirse debido a los aumentos repentinos de precios de último minuto. Parecía que había estado llorando, agarrando su teléfono como si deseara que trajera buenas noticias. Pasajero 2. Daniel Ruiz, bombero jubilado de unos 60 años. Este era su primer vuelo solo en más de 30 años. El asiento vacío a su lado era donde debería haber estado su esposa. Había fallecido recientemente y ahora viajaba sin ella por primera vez. No dejaba de torpezarse con su papeleo de aduanas, confundido y avergonzado. Ella siempre manejaba estas cosas, admitió en voz baja. Sarah y Daniel, completos desconocidos, habían encontrado consuelo en la compañía del otro. Eisen apretó la mandíbula. Esto era exactamente por lo que había venido. Se suponía que Caldwell Airways se dedicaba a hacer que los viajes fueran más fáciles, no a añadir estrés a las personas que ya estaban luchando. Si así era como su aerolínea trataba a los pasajeros necesitados, entonces tenía problemas más grandes de lo que pensaba. Pero justo cuando estaba a punto de hundirse más en sus pensamientos, notó algo que le dio esperanza. Cuando la cabina se llenó del ruido habitual previo al vuelo, una azafata alta y de cabello oscuro de unos 35 años se movió por el pasillo con un aire de autoridad tranquila. Olivia Carter, a diferencia de algunos de sus colegas, Olivia no se apresuró, prestó atención, verdadera atención, a los pasajeros que la rodeaban, y cuando se detuvo en la fila 15 donde estaban sentados Sarah y Daniel, Ethan observó todo el cambio de energía. Señora, ¿está todo bien?, preguntó Olivia. Sarah, notando suavemente sus ojos rojos. Sarah dudó, pero la amabilidad en la expresión de Olivia rompió sus muros emocionales. Mi papá tuvo un derrame cerebral esta mañana, Sarah admitió. Solo estoy tratando de llegar a él. La mayoría de las azafatas habrían ofrecido un ensayado. Lo siento escuchar eso y seguir adelante, pero Olivia no asintió como si realmente entendiera y luego ajustó silenciosamente el asiento de Sarah para darle un poco de espacio extra. Avísame si necesitas algo, dijo Olivia suavemente, y luego, como si leyera la mente de Sarah, discretamente le trajo una bebida caliente gratis y luego se volvió hacia Daniel. Olivia se arrodilló ligeramente junto a su asiento. ¿Los formularios de aduanas te están dando problemas?, preguntó con una sonrisa molesta. Daniel suspiró avergonzado. Mi esposa solía manejar todo esto, yo solo firmo donde ella me dice. Olivia no se rió, no lo ignoró, simplemente lo guió paso a paso con la paciencia de alguien que realmente se preocupa por la mayoría de las personas. Este fue un pequeño acto de bondad para Eisen, fue una revelación. Así es como se suponía que era un gran servicio. Desafortunadamente no todos lo pensaron. Una voz aguda cortó el momento como un
Cuchilló Olivia. ¿Realmente necesitas dejar de cuidar pasajeros? Isen levantó la vista para ver a Jessica Rogers. La azafata a cargo de la tripulación de cabina tenía unos 40 años, con una postura rígida y una mirada de desaprobación. Eres demasiado blanda, Jessica. Los pasajeros murmuraban, van y vienen, pierdes el tiempo en cada historia de Saab y nunca ascenderás en esta compañía. Olivia se puso rígida pero no dijo nada. Isen sintió una fría ira sentarse en su pecho. Esta era la cultura de su aerolínea. Jessica se dio la vuelta sacudiendo la cabeza con fastidio. Olivia respiró hondo y reanudó su trabajo como si nada hubiera pasado, pero Isen vio la frustración en sus ojos y ese fue el momento en que tomó su decisión para el resto del vuelo. Isen observó atentamente. Olivia continuó ayudando a los pasajeros sin dudarlo, aunque sabía que no le haría ganar ningún favor con la gerencia. Jessica y otros miembros del personal superior ignoraron a los pasajeros de clase económica, ofreciendo sonrisas falsas solo a los de primera clase. Sarah y Daniel se sintieron un poco menos solos gracias a la amabilidad de Olivia. Para cuando el avión aterrizó, Isen había visto suficiente. No iba a revelar su identidad todavía, no aquí, no ahora, pero tan pronto como bajara de este vuelo, iría directo a la sede corporativa, porque algo le decía que Olivia Carter era más que una simple azafata, era una líder que estaba siendo ignorada y pronto todos lo sabrían en el momento en que Ethan Caldwell pisara. Fuera del avión sabía una cosa con certeza: su aerolínea tenía un problema, no solo uno pequeño, un problema fundamental pudriendo su núcleo. Mientras caminaba por la terminal mezclándose con la multitud de pasajeros, repasó todo lo que acababa de presenciar en el vuelo. Olivia Carter había brindado un servicio excepcional, no porque tuviera que hacerlo sino porque realmente le importaba, y sin embargo Jessica Rogers, la azafata principal, había tratado la amabilidad como una debilidad. Isen no había visto antes culturas corporativas que recompensaban la arrogancia y castigaban el liderazgo genuino. Sucedía en empresas que priorizaban el favoritismo sobre el mérito, poder sobre la ética. Se negó a dejar que su aerolínea se convirtiera en una de ellas, razón por la cual en lugar de irse a casa después de su vuelo, Isen fue directo a la sede de Caldwell Airways. Esta noche iba a descubrir la verdad. La oficina de Isen estaba en el piso 50 de la Torre Calpel, un enorme rascacielos de cristal que daba a la ciudad. Normalmente su presencia en el edificio después del horario comercial habría sido inusual, pero esta noche quería privacidad. Con solo un equipo reducido de trabajadores nocturnos en el edificio, caminó por los pasillos sin ser visto. No quería que nadie supiera lo que estaba a punto de hacer. No, sin embargo, al llegar a su suite ejecutiva, inició sesión en su sistema privado y sacó el archivo personal de Olivia Carter. Lo que encontró le hizo apretar la mandíbula. Su perfil de empleada mostraba que había estado con Caldwell Airways durante casi una década. Comentarios impecables de los pasajeros. Cero quejas presentadas contra sus calificaciones de rendimiento constantemente altas, pero nunca había sido ascendida. Isen siguió desplazándose y encontró múltiples solicitudes de ascenso rechazadas en sus registros. Cada vez que solicitaba un puesto más alto, se encontraba con la misma respuesta. No es material de liderazgo, demasiado suave, carece de autoridad. Isen frunció el ceño demasiado suavemente. Acababa de ver a Olivia manejar a una hija en duelo y a un bombero viudo con más gracia que la mayoría de los ejecutivos. Sabía que ella no solo había hecho su trabajo, había marcado la diferencia en la vida de las personas. Entonces, ¿por qué se le negaba constantemente el ascenso? La respuesta llegó cuando miró la lista de personas que rechazaban sus solicitudes. Un nombre seguía apareciendo en los registros. Jessica Rogers, la misma azafata senior que se había burlado de Olivia durante el vuelo, también había sido una de las figuras clave que bloqueaban sus ascensos, y no estaba sola. Isen notó el patrón. El mismo pequeño grupo de azafatas senior había estado promocionando a sus propios amigos mientras los empleados trabajadores como Olivia se quedaron estancados en sus carreras. Era peor que la incompetencia, era una supresión deliberada del talento. Los ojos de Isen se oscurecieron. Su compañía había estado recompensando la mediocridad mientras alejaba a las personas que realmente merecen liderar, pero la corrupción era más profunda de lo que pensaba. Isen sacó los últimos registros de evaluación de desempeño de todos los auxiliares de vuelo. El nombre de Olivia no estaba allí. Su última evaluación oficial había sido hace 2 años, a pesar de que la política de la empresa requiere evaluaciones anuales.
Verificó más a fondo. Las revisiones faltantes se habían olvidado. Se habían eliminado. Esto no era solo política de oficina. Alguien había estado borrando evidencia de su excelencia. Eason apretó los puños. Esto era personal. Si los registros oficiales estaban siendo manipulados, necesitaba escuchar la verdad de la gente en tierra. Eason se acercó a un antiguo contacto, Mouse Grant, un ex supervisor de vuelo que se había jubilado hace un año. Lo llamó de inmediato. Eason Miles respondió aturdido. ¿Te das cuenta de que es casi medianoche? Necesito información. Eason dijo sin rodeos, ¿qué sabes sobre Olivia Carter? Miles dudó y luego suspiró. Es una de las mejores auxiliares que hemos tenido. Los pasajeros la adoran, otros empleados la adoran, pero ha estado atrapada en la misma posición durante años. Miles admitió que Jessica Rogers está en su círculo. Sí, no les gusta. Juega a ese jueguito. Eason entrecerró los ojos. ¿Qué juego? Miles suspiró. El juego de los ascensos. En Coldwell Airways no se asciende por méritos. Se asciende si se forma parte del grupo popular. Jessica y su gente llevan años haciendo las cosas a su manera. Si no les gustas, te bloquean. Eason sintió una lenta quemadura de ira en el pecho. Había construido Coldwell Airways para que fuera una empresa íntegra, pero en algún momento esa integridad se había perdido y nadie se lo había dicho hasta ahora. Justo cuando Eason estaba asimilando esa información, su asistente Linda llamó a su línea directa. Señor, no estaba seguro de si debía molestarle tan tarde, pero acaba de recibir 2 llamadas muy importantes. Eason se frotó la sien. ¿De quién? Primero, Richard Calloway. Linda dijo que el inversor multimillonario. Las cejas de Eason se levantaron. Richard Valle estaba considerando una importante asociación aérea con Coldwell Airways, una que podría generar millones en ingresos. Y la segunda, llamar a Daniel. Ruiz Eason se sentó derecho. Espera, ¿te refieres al bombero retirado de mi vuelo? Si Linda confirmó, aparentemente es muy respetado en la comunidad de bomberos y personalmente recomendó a Coldwell Airways para un contrato exclusivo de viaje para bomberos. Eason exhaló bruscamente. 2 importantes oportunidades comerciales, ambas de pasajeros. Olivia había ayudado, no solo había brindado un servicio excelente, su amabilidad había conducido, sin saberlo, a importantes ganancias financieras para la aerolínea. Y, sin embargo, había sido infravalorada e ignorada. Eason terminó de investigar. Era hora de actuar. Al amanecer, Eason estaba en su oficina corporativa haciendo llamadas. Programó una reunión de liderazgo para toda la empresa, una en la que abordaría personalmente el culto tóxico que tenía recursos humanos, compilar una lista de empleados injustamente pasados por alto. Olivia Carter en la cima, y solicitó una auditoría completa de promociones y evaluaciones de desempeño porque Jessica Rogers y su equipo estaban a punto de enfrentar las consecuencias. Mientras sorbía su café, una lenta sonrisa se dibujó en su rostro. Esta noche Olivia Carter no tenía idea de que todo su mundo estaba a punto de cambiar en el momento en que Ethan Coldwell bajó del avión. Sabía una cosa con certeza: su aerolínea tenía un problema, no solo uno pequeño, uno fundamental. El problema se estaba pudriendo en su núcleo mientras caminaba por la terminal mezclándose con la multitud de pasajeros. Repasó todo lo que acababa de presenciar en el vuelo. Olivia Carter había brindado un servicio excepcional, no porque tuviera que hacerlo, sino porque realmente le importaba. Y, sin embargo, Jessica Rogers, la azafata principal, había tratado la amabilidad como una debilidad. Eason lo había visto antes. Culturas corporativas que recompensaban la arrogancia y castigaban el liderazgo genuino. Sucedía en empresas que priorizaban el favoritismo sobre el mérito, el poder sobre la ética. Se negó a dejar que su aerolínea se convirtiera en una de ellas. Por eso, en lugar de irse a casa después de su vuelo, Eason fue directo a la sede de Coldwell Airways esta noche. Iba a descubrir la verdad. La oficina de Eason estaba en el piso 50 de la Torre Calvel, un enorme rascacielos de cristal que dominaba la ciudad. Normalmente, su presencia en el edificio después del horario comercial habría sido inusual, pero esta noche quería privacidad con solo un equipo reducido de trabajadores nocturnos en el edificio. Caminó por los pasillos sin ser visto. No quería que nadie supiera lo que estaba a punto de hacer.
Sin llegar aún a su suite ejecutiva, se conectó a su sistema privado y buscó el personal de Olivia Carter. El archivo que encontró le hizo apretar la mandíbula. Su perfil de empleada mostraba que había estado con Coldwell Airways durante casi una década. Comentarios impecables de los pasajeros. Cero quejas presentadas contra sus calificaciones de rendimiento constantemente altas, pero nunca había sido ascendida. Eason siguió desplazándose y encontró múltiples solicitudes de ascenso rechazadas en sus registros. Cada vez que solicitaba un puesto más alto, se encontraba con la misma respuesta. No tenía material de liderazgo, era demasiado blanda, le faltaba autoridad. Eason frunció el ceño demasiado suavemente. Acababa de ver a Olivia tratar a una hija en duelo y a un bombero viudo con más gracia que la mayoría de los ejecutivos. Sabía que ella no solo había hecho su trabajo, había marcado la diferencia en la vida de las personas. Entonces, ¿por qué se le negaba constantemente el ascenso? La respuesta llegó cuando miró la lista de personas que rechazaban sus solicitudes. Un nombre seguía apareciendo en los registros. Jessica Rogers, la misma azafata senior que se había burlado de Olivia durante el vuelo, también había sido una de las figuras clave que bloqueaban sus ascensos y no estaba sola. Eason notó el patrón. El mismo pequeño grupo de azafatas senior había estado promocionando a sus propios amigos, mientras que empleados trabajadores como Olivia se quedaban estancados en sus carreras. Era peor que la incompetencia. Fue una supresión deliberada del talento. Los ojos de Eason se oscurecieron. Su compañía había estado recompensando la mediocridad mientras alejaba a las personas que realmente merecían el liderazgo, pero la corrupción era más profunda de lo que pensaba. Eason sacó los últimos registros de evaluación de desempeño de todos los asistentes de vuelo. El nombre de Olivia no estaba allí. Su última revisión oficial había sido hace 2 años a pesar de que la política de la compañía requiere evaluaciones anuales. Verificó más a fondo las revisiones faltantes, no se habían olvidado, se habían eliminado. Esto no era solo política de oficina, alguien había estado borrando evidencia de su excelencia. Eason apretó los puños. Esta era una persona. Si los registros oficiales estaban siendo manipulados, necesitaba escuchar la verdad de la gente en tierra. Eason se acercó a un antiguo contacto, Mouse Grant, un ex supervisor de vuelo que se había jubilado hace un año. Lo llamó de inmediato. Eason Miles respondió aturdido. ¿Te das cuenta de que es casi medianoche? Necesito información. Eason dijo sin rodeos. ¿Qué sabes sobre Olivia Carter? Miles dudó y luego suspiró. Es una de las mejores azafatas que hemos tenido. Los pasajeros la adoran. Otros empleados la adoran, pero ha estado atrapada en la misma posición durante años. Miles admitió. Jessica Rogers en su círculo. Si no les gusta, ella no juega al pequeño juego. Eason entrecerró los ojos. ¿Qué juego? Miles suspiró. El juego de la promoción. No te ascienden por mérito en Coldwell Airways, te ascienden si eres parte del grupo popular. Jessica y su gente han estado haciendo las cosas a su manera durante años. Si no les gustas, te bloquean. Eason sintió un lento ardor de ira en su pecho. Había construido Coldwell Airways para que fuera una empresa de integridad, pero en algún momento esa integridad se había perdido y nadie se lo había dicho hasta ahora. Justo cuando Eason estaba digiriendo esta información, su asistente Linda llamó a su línea directa. Señor, no estaba seguro si debería molestarlo tan tarde, pero acaba de recibir 2 llamadas muy importantes. Eason se frotó la sien. ¿De quién primero? Richard Calloway. Linda dijo el inversor multimillonario. Las cejas de Eason se levantaron. Richard Calloway estaba considerando una importante asociación aérea con Coldwell Airways, una que podría generar millones en ingresos. Y la segunda llamada. Daniel Ruiz. Eason se sentó derecho. Espera, ¿te refieres al bombero retirado de mi vuelo? Sí, Linda confirmó. Aparentemente es muy respetado en la comunidad de bomberos y personalmente recomendó a Coldwell Airways para un contrato exclusivo de viajes para bomberos. Eason exhaló bruscamente. 2 importantes oportunidades comerciales, ambas de pasajeros. Olivia había ayudado, no solo había brindado un servicio excelente, su amabilidad había conducido, sin saberlo, a importantes ganancias financieras para la aerolínea y, sin embargo, había sido infravalorada e ignorada. Eason terminó de investigar. Era hora de actuar. Al amanecer, Eason estaba en su oficina corporativa haciendo llamadas. Programó una reunión de liderazgo para toda la empresa, una en la que abordaría personalmente la cultura tóxica que tenía recursos humanos.
Compilar una lista de empleados injustamente pasados por alto. Olivia Carter en la cima y solicitó una auditoría completa de promociones y evaluaciones de desempeño porque Jessica Rogers y su equipo estaban a punto de enfrentar las consecuencias. Mientras sorbía su café, una lenta sonrisa se dibujó en su rostro esta noche. Olivia Carter no tenía idea de que todo su mundo estaba a punto de cambiar cuando el sol de la mañana proyectó rayos dorados sobre el rascacielos de cristal de la sede de Calpel Airways. Ethan Caldwell ya estaba en su oficina revisando los detalles finales de su plan. Hoy fue el día en que todo cambió, el día en que los empleados corruptos eran expuestos, el día en que la carrera de Olivia Carter finalmente obtendría el reconocimiento que merecía. Ethan había pasado toda la noche preparándose, leyendo los registros de los empleados, verificando promociones anteriores y confirmando cada detalle del sistema de liderazgo tóxico que había estado supurando bajo sus narices. Y ahora era el momento de arreglar las cosas. Presionó el botón en su teléfono de escritorio con su voz aguda y decidida. Linda hizo el anuncio en minutos. Envió un correo electrónico a toda la empresa. Reunión obligatoria urgente. Todos los miembros superiores de la tripulación, los ejecutivos de recursos humanos y el liderazgo corporativo deben presentarse en la sala de conferencias. Mayo. Inmediatamente los empleados susurraron. La gente se apresuró. La tensión llenó el aire. Nadie sabía qué estaba sucediendo. Pero todos sabían una cosa: cuando el propio Kou convocó una reunión de emergencia significaba que algo grande estaba a punto de suceder. Jessica Rogers, la azafata senior que había sido la mente maestra detrás del sistema de ascensos tóxicos de las aerolíneas, entró en la sala de conferencias con su aire habitual de arrogancia. Sonrió a sus colegas susurrándole a otro azafato senior, Greg Turner, que esto mejor no sea por esas quejas ridículas, murmuró. Algunos de nosotros en realidad tenemos vuelos que ejecutar. Greg se rió entre dientes. Probablemente solo otra de esas aburridas actualizaciones corporativas. Ninguno de los dos se dio cuenta. Ethan Caldwell, de pie cerca de la cabecera de la mesa de conferencias, observándolos uno por uno. La sala se llenó. Directores de recursos humanos, gerentes ejecutivos, auxiliares de vuelo senior y supervisores de capacitación. Al fondo de la sala, Olivia Carter entró silenciosamente, sentada en un rincón lejano sin que la mayoría lo notara. No tenía idea de que esta reunión era sobre ella. Cuando la sala estaba llena, Ethan se aclaró la garganta y dio un paso adelante. El murmullo se detuvo instantáneamente. Por un momento hubo un silencio completo. Luego, con una voz tranquila pero mortalmente seria, dijo: tomé un vuelo ayer. Silencio. Jessica y Greg intercambiaron miradas nerviosas. Ethan continuó, su voz peligrosamente suave: un vuelo encubierto no anunciado en clase económica. Ahora la gente realmente comenzó a susurrar. ¿Sabes lo que vi?, preguntó caminando lentamente. Vi a una mujer joven tratando de comunicarse con su padre moribundo, a quien le habían cobrado injustamente tarifas excesivas de último minuto. Vi a un hombre viudo luchando con el viaje por primera vez en 30 años, completamente perdido mientras nadie lo ayudaba. Vi a una azafata que fue más allá de su deber de tratar a los pasajeros con amabilidad y dignidad mientras sus propios colegas se burlaban de ella. Por eso Jessica se movió en su silla. Ethan se giró para mirarla directamente. ¿Estabas en ese vuelo? ¿No eras tú, Jessica? La cara de Jessica palideció un poco. Yo quiero decir sí, señor, pero Ethan la interrumpió. La llamaste demasiado suave, dijo bajando la voz. Le dijiste que nunca ascenderías y seguía cuidando pasajeros. Jessica se congeló, su boca se abrió y se cerró, pero no salieron palabras. La habitación estaba en un silencio sepulcral. Ethan se giró hacia Olivia, que seguía sentada atrás confundida. Su corazón latía con fuerza. Olivia Carter dijo, haciéndole señas para que se pusiera de pie y por favor subiera aquí. Ella dudó, pero obedeció, de pie cerca del frente de la sala. Luego, frente a todos, Ethan hizo algo que nadie esperaba. Se giró hacia recursos humanos y dijo 5 simples palabras: dame su historial completo. La directora de recursos humanos, una mujer de aspecto nervioso llamada Denise, sacó apresuradamente el archivo de empleado de Olivia en una pantalla grande al frente de la sala. Lo que apareció hizo que toda la sala se quedara sin aliento. Años de comentarios impecables de los pasajeros, 0 quejas, múltiples solicitudes de ascenso rechazadas, todas negadas por Jessica Rogers y Greg Turner, evaluaciones de desempeño faltantes borradas deliberadamente. Ethan tocó la pantalla. Esta mujer, dijo señalando a Olivia, ha sido una de las mejores empleadas esta aerolínea ha tenido y sin embargo durante la última década ella ha sido ignorada, despedida y bloqueada activamente de promociones. Él regresó con Jessica y Greg. Tú también rechazaste personalmente sus solicitudes. ¿Te importaría explicar por qué Jessica tartamudeó? Bueno, señor, no todos están hechos para el liderazgo. Ethan se inclinó ligeramente hacia adelante. Y aún así promoviste a varias personas poco calificadas sobre ella, incluyendo algunas con problemas disciplinarios. La cara de
Jessica se puso roja. Greg se encogió en su asiento. Denise, la directora de recursos humanos, se aclaró la garganta nerviosamente. Señor, yo solo estaba siguiendo recomendaciones del personal superior. Y se envolvió su mirada helada hacia ella. Así que dejaste que el favoritismo dictara promociones en lugar del mérito. Denise tragó saliva. Olivia, todavía de pie al frente, parecía sorprendida y abrumada. Nunca había esperado esto. Eisen respiró hondo. No toleraré la corrupción en mi empresa. Él anunció que esto termina hoy. Entonces Eisen soltó la bomba final. Revisé el vuelo de Olivia Carter ayer, él dijo, y en base a lo que presencié ella mostró todas las cualidades de un verdadero líder: compasión, pensamiento rápido, resolución de problemas y profesionalismo. Se volvió hacia Olivia. Así que voy a tomar una decisión ejecutiva. Toda la sala contuvo la respiración con efecto inmediato. Eisen declaró: Olivia Carter es ascendida a jefa de experiencia de pasajeros, un nuevo rol donde supervisará las políticas de servicio al cliente para toda la aerolínea. Silencio atónito. Los ojos de Olivia se abrieron con incredulidad. Jessica balbuceó con rabia: esto es ridículo, no puedes. Eisen se giró hacia ella, su voz fría: estás despedida. Jessica. La boca de Jessica se abrió de golpe. Greg Turner intentó ponerse de pie furioso, pero la voz de Eisen lo calló. Tú también. Greg. Jadeos llenaron la habitación. Realizará una auditoría completa de cada promoción en los últimos 5 años. Eisen agregó: y cualquier evidencia de favoritismo o corrupción resultará en el despido. Olivia se quedó congelada tratando de procesar lo que acababa de pasar. Eisen se giró hacia ella y dijo más suave: esta vez te lo mereces, te lo has ganado. Las lágrimas brotaron de sus ojos, no de tristeza sino de finalmente ser vista. Cuando la reunión terminó, Jessica y Greg fueron escoltados fuera de su reinado de favoritismo. Finalmente sobre los empleados, susurró con asombro y respeto Olivia. La azafata, una vez pasada por alto, se había elevado por encima del sistema tóxico que intentaba mantenerla abajo. Se giró hacia Eisen: señor, no sé qué decir. Eisen sonrió levemente: verás, harás bien tu trabajo porque tengo el presentimiento de que estás a punto de cambiar esta aerolínea para mejor, y con eso, Quell Airways entró en una nueva era, una donde el verdadero talento finalmente fue recompensado, y todo comenzó con un vuelo encubierto. Olivia Carter había pasado semanas transformando Coldwell Airways de adentro hacia afuera. Las políticas injustas fueron revocadas, los pasajeros finalmente fueron tratados con dignidad. Los empleados que habían sido silenciados durante años ahora estaban hablando, pero no todos estaban contentos con eso. En lo profundo de la empresa, los enemigos ocultos estaban observando, esperando, y ahora estaban listos para contraatacar. Olivia estaba sentada en su oficina cuando su asistente Naomi entró corriendo con un correo electrónico impreso sin información del remitente. Necesitas ver esto, dijo Naomi con voz tensa. Olivia tomó el papel y leyó el mensaje a Olivia Carter: jefa de experiencia de pasajeros, crees que estás arreglando Coldwell Airways, pero solo estás haciendo enemigos, no perteneces al liderazgo y pronto estarás fuera, cuida tus espaldas. Olivia sintió que se le encogía el estómago, releyó el correo electrónico 2 veces, analizando las palabras. El tono era amargo, las comillas alrededor de su título sugerían que el remitente no creía que se lo mereciera. La posición, la amenaza era vaga pero escalofriantemente real. Alguien dentro de Coldwell Airways quería que se fuera. Ethan Coldwell le había advertido que cuando intentas cambiar tu sistema roto, las personas que se benefician de él contraatacarán. Él había tenido razón. La primera señal de sabotaje llegó 2 días después. Olivia estaba sentada en una sala de juntas con Eisen y otros ejecutivos presentando su próxima ronda de reformas. La siguiente fase es introducir un programa de capacitación de pasajeros primero para todos los empleados. Olivia explicó haciendo clic en la siguiente diapositiva en la pantalla, pero en lugar del manual de capacitación apareció algo más, algo horrible. El proyector mostró un correo electrónico falso, uno que había sido alterado para que pareciera que Olivia había estado sobornando a los empleados por buenas críticas. La sala estalló en murmullos. Los ojos de Eisen se entrecerraron mientras escaneaba la pantalla. Esto es una mentira, dijo su voz aguda. Olivia se puso rígida, obligándose a mantener la calma. Ella nunca había escrito un correo electrónico así. Alguien lo había manipulado para que pareciera corrupta. No sé quién plantó esto, Olivia dijo con firmeza, pero no es real. Eisen recurrió a la seguridad cibernética. Rastrear la fuente, ordenó. Ahora quien quiera que haya hecho esto lo había hecho un grave error. Habían subestimado con quien estaban tratando esa noche. Olivia recibió una llamada de un número desconocido. Dudó y luego respondió. Una voz profunda y nerviosa dijo: estás en peligro, nos vemos en el estacionamiento para empleados, nivel 3. Luego, la línea se cortó.
Olivia exhaló lentamente, esto podría ser una trampa o podría ser un denunciante que tenía información. No iba sola. Llamó a Eisen. 15 minutos después, Olivia y Eisen estaban en el estacionamiento con poca luz, esperando. Se oyeron pasos. Un hombre de unos 50 años con una chaqueta de piloto desgastada se adelantó. El capitán Holloway dijo, Eisen lo reconoció. Había estado con Coldwell Airways durante más de 20 años. ¿De qué se trata esto?, preguntó Olivia. Roe miró a su alrededor con nerviosismo, asegurándose de que nadie estuviera escuchando. Te tendieron una trampa. Dijo, ese correo electrónico falso fue plantado por alguien de alto rango. Olivia se tomó el pulso. Kiken, a quien exigió. Ray dudó y luego murmuró dos nombres, Denise Harding y Charles Waxley. Olivia se congeló. Denise Harding, la directora de recursos humanos que había estado a cargo cuando Jessica Rogers manejaba las cosas. Charles Wesley, un alto ejecutivo que había estado inusualmente callado durante los cambios de liderazgo. El estómago de Olivia se retorció. Todo tenía sentido ahora. Todavía intentaban controlar la empresa desde detrás de escena. Eisen se cruzó de brazos. Muy bien, dijo, esto es lo que vamos a hacer. Su tono era tranquilo pero letal. No los vamos a confrontar todavía, vamos a tenderles una trampa. Olivia levantó una ceja. ¿Qué clase de trampa? Eisen sonrió con suficiencia. Una reunión en la que creen que han ganado. 3 días después, Denise Harding y Charles Waxley entraron en una sala de juntas privada, presumidos de confianza. Pensaron que habían convocado a Olivia para que se explicara. Eisen estaba esperando. Reprodujo una grabación oculta. Una que Ray Holloway había hecho en secreto cuando Denise y Charles discutieron incriminar a Olivia. El rostro de Denise se quedó sin color. Charles tartamudeó, esto está fuera de contexto. Eisen se puso de pie, colocó las manos sobre la mesa. Denise, Charles, tienes 2 opciones. Opción 1, renuncias inmediatamente. Aléjate en silencio y esto no se hace público. Denise tragó saliva con dificultad. Y la otra opción, la expresión de Eisen se volvió helada. Opción 2. Yo exponga toda la evidencia falsa, la corrupción, los sobornos de la promoción y créame que no saldrá limpio. Ni siquiera dudaron, renunciaron en una hora. Al final de la semana Denise y Charles se habían ido. Se inició una investigación completa sobre fraudes de promociones pasadas. Los empleados que se habían equivocado finalmente obtuvieron justicia, pero para Olivia esto era una victoria personal. Ella había luchado contra las mismas personas que habían tratado de silenciarla durante años y había ganado. Mientras Olivia se sentaba en su oficina exhausta pero victoriosa, Eisen entró. Lo hiciste bien. Carter se rió entre dientes. Me siento como si hubiera pasado por una guerra. Eisen sonrió pero luego su rostro se puso serio. Te has ganado tu lugar aquí, dijo, pero tu mayor prueba aún está por venir. Olivia frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Eisen le entregó un archivo. Dentro había documentos sobre un próximo acuerdo corporativo, uno que involucraba a Coldwell Airways fusionándose con otra aerolínea. Quieren cerrar su departamento. Eisen dijo que la sangre de Olivia se heló. Esto no había terminado todavía, no, y no iba a dejar que borraran todo lo que había construido. Olivia Carter había luchado contra liderazgo corrupto, sabotaje y enemigos ocultos, pero ahora enfrentaba su mayor desafío. Sin embargo, Coldwell Airways estaba al borde de una fusión corporativa que borraría todo por lo que había trabajado. Una nueva aerolínea significaría un nuevo liderazgo al que no le importaran sus reformas, nuevas políticas que podrían traer de vuelta el sistema tóxico que acababa de destruir, el fin de su papel como jefa de experiencia de pasajeros. Esto ya no se trataba solo de ella. Se trataba de los empleados que finalmente tenían voz, los pasajeros que habían sido maltratados durante años, la cultura de justicia que había construido desde cero. Y si los nuevos ejecutivos pensaban que se rendiría sin luchar, estaban a punto de aprender lo contrario. El socio potencial de fusión de Coldwell Airways era North Atlantic Airlines, una empresa más grande y con mayor ánimo de lucro. Sus ejecutivos llegaron a la sede esa mañana dispuestos a discutir los términos de la adquisición. Al frente de ellos estaba Victor Langley, un despiadado hombre de negocios conocido por destripar departamentos que no maximizaban los ingresos. Olivia no fue invitada a la reunión,
pero eso no le impidió aparecer cuando Víctor Langley y sus ejecutivos se instalaron en la sala de conferencias más grande de Caldwell Airways. Olivia entró sin avisar, sin miedo y sin querer ser ignorada. Algunos ejecutivos susurraron en voz baja. Sorpresa Isen Caldwell, que la había estado esperando, simplemente sonrió con suficiencia a señorita Carter, dijo Víctor J. apenas levantando la vista de sus papeles. No creo que estuviera programado para asistir. Olivia tomó asiento. De todos modos creo que esta fusión afecta directamente mi trabajo, dijo con calma, y me gustaría entender qué pasa con mi departamento bajo su liderazgo. Víctor juntó las manos. Hemos revisado su función y aunque sus esfuerzos y la experiencia de los pasajeros han sido admirables, dijo con falsa cortesía, no está alineado con nuestros objetivos financieros. La expresión de Olivia no cambió. Entonces planea eliminar mi departamento. Víctor dio una leve sonrisa. No es personal, dijo, son solo negocios. Isen finalmente habló. Eso es interesante, reflexionó, porque acabo de terminar una llamada con Richard Calewa y Daniel Ruiz. La sala se quedó en silencio. Richard Calewa, el inversionista multimillonario que estaba considerando una asociación con Caldwell Airways. Daniel Ruiz, el bombero viudo que había recomendado un contrato de viajes nacional para los servicios de emergencia. Dos grandes oportunidades financieras para la aerolínea, y ambas habían surgido del trabajo de Olivia. Isen se inclinó hacia adelante. El señor Calewa y el señor Ruiz hicieron algo muy claro, dijo, que solo están interesados en trabajar con nosotros por nuestras nuevas políticas de experiencia del pasajero. Víctor Langley frunció el ceño. Isen continuó, estos acuerdos valen millones en ingresos a largo plazo y la única razón por la que están sucediendo es por los cambios que Olivia ha hecho. La sala se movió. Los ejecutivos se miraron unos a otros dándose cuenta de que esta fusión no era tan simple como habían pensado. Víctor forzó una sonrisa que no llegó a sus ojos. Bueno, siempre podemos implementar una versión de esas políticas nosotros mismos. No puedes, interrumpió Olivia. Toda la sala se giró hacia ella. Olivia se puso de pie impasible. No puedes fingir lo que hemos construido, dijo. No puedes obligar a los auxiliares de vuelo a que se preocupen genuinamente por los pasajeros. No puedes fabricar la confianza que hemos reconstruido con los clientes. Se encontró con la mirada fría de Víctor. Y si borras mi departamento, esos acuerdos desaparecerán, porque la gente que confía en Caldwell Airways no confiará en ti. Isen sonrió con suficiencia. Tiene razón, puso un contrato firmado sobre la mesa. Acabo de recibir confirmación oficial de Richard Calewa. Anunció que invertirá $50 millones en Caldwell Airways con la condición que Olivia Carter siga siendo la jefa de experiencia de pasajeros. El rostro de Víctor Langley se oscureció. Toda la sala se inclinó a favor de Olivia. Los ejecutivos murmuraron entre ellos. Algunos le susurraron a Víctor, claramente cuestionando su decisión de conseguir su departamento. Finalmente Víctor exhaló lentamente, ajustándose la corbata. Bueno, dijo con los dientes apretados, supongo que deberíamos reevaluar nuestra estrategia para el final de la semana. La fusión se reestructuró asegurando que la experiencia de los pasajeros siguiera siendo una prioridad máxima. El rol de Olivia Carter se expandió, dándole aún más autoridad sobre las operaciones de las aerolíneas. Se implementaron nuevas políticas de liderazgo, evitando que volviera a surgir otro régimen al estilo de Jessica Rollers. Los empleados celebraron sabiendo que sus voces seguirían importando, y Olivia finalmente sintió que pertenecía. Unos días después Olivia recibió un correo electrónico inesperado. Era de Isen Caldwell para Olivia Carter. Asunto: un ascenso bien merecido. Olivia, tu trabajo no solo ha salvado a esta empresa, sino que la ha transformado. No puedo imaginar Caldwell Airways sin ti. Efectiva e inmediatamente te ascenderé a vicepresidenta de relaciones con los pasajeros. Bienvenida al equipo ejecutivo, Isen Caldwell. Olivia miró la pantalla atónita. Había pasado años escuchando que no era material de liderazgo. Ahora era oficialmente una de las líderes más poderosas en la industria aérea. Una semana después Olivia caminaba por una bulliciosa terminal del aeropuerto, observando a los empleados y pasajeros interactuar. Un auxiliar de vuelo ayudando a una pareja de ancianos a registrarse. Un agente de servicio al cliente haciendo todo lo posible para ayudar a un viajero primerizo nervioso. Un piloto charlando con los pasajeros antes del despegue, creando una atmósfera amistosa. Esta era la aerolínea por la que había luchado. Cuando dobló una esquina notó una cara familiar. Daniel Ruiz, el bombero al que había ayudado en el vuelo encubierto de Isen, estaba abordando un vuelo con su hija que sonreía a su lado. Vieron a Olivia y se detuvieron. Daniel sonrió. Señorita Carter, dijo cálidamente, no esperaba verte aquí. Olivia sonrió. Trabajo aquí. Daniel se rió entre dientes. Supongo que si su hija le dio un codazo, papá, deberíamos irnos. No quiero llegar tarde. Daniel asintió y luego se giró hacia Olivia. Gracias, dijo simplemente, por lo que Olivia pidió todo lo que dijo, y con eso abordó su vuelo, dejando a Olivia parada allí sonriendo, sabiendo que realmente había hecho una diferencia.